En el día de hoy tenemos a Juan Pablo Rodríguez Neira, gerente administrativo y financiero de la Fundación Bavaria. Él también es director de la Red Nacional de Ángeles Inversionistas. También es docente universitario en la parte de finanzas. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Álvaro, muchas gracias a ustedes por invitarme y para nosotros siempre será de vital importancia poder compartir todo lo que hacemos en Bavaria por los emprendedores del país. ¿Qué es la Fundación Bavaria? Empecemos por ahí porque de pronto hay muchos emprendedores que todavía no conocen qué es la fundación. La Fundación Bavaria es una organización sin ánimo de lucro que nace de una intención de Bavaria y de los empleados de Bavaria de aportar al crecimiento económico, a la reducción de pobreza del país. Nacemos hace 11 años con esta intención y desde esa época hemos venido trabajando en fortalecer nuestras comunidades y fortalecer el ecosistema de emprendimiento del país como herramienta vital para que podamos tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Bueno, ¿en qué consiste ya esta parte que usted es director, la red de ángeles inversionistas? Digamos, como les comentaba, una de nuestras filosofías cuando nacimos fue apoyar la reducción de la pobreza y la creación de empleo en el país. En ese orden de ideas creamos un concurso que se llama Destapa Futuro, que estaba encaminado a darle herramientas a los emprendedores nacientes para que pudieran implementar sus modelos de negocio. Como parte de este proceso, los mejores y los más destacados recibían unos recursos en Capital Semilla que les permitían poder seguir, digamos, o implementando su negocio o creciendo el mismo de manera rápida, rentable y sostenible. En ese orden de ideas, muchos emprendedores en el camino encontraban que una vez ejecutaban esos recursos de Capital Semilla, tenían necesidades de caja que no los suplían las instituciones tradicionales del país, como la banca, algunos fondos de capital privado, algunas cooperativas y demás. Y encontramos que en esa brecha de financiación había un espacio importantísimo para poder trabajar. Por esa misma razón nos sentamos con el BID-FOMIN, nos sentamos con el equipo directivo de la fundación y empezamos a revisar cuál era la mejor manera de hacerlo y encontramos que la red o crear una red de inversión ángel donde la inversión no solo económica sino de capital inteligente permitiría que estos emprendedores no murieran en el intento o no se quedaran en ese valle de la muerte. En ese orden de ideas hemos venido trabajando por crear esa cultura de inversión donde buscamos un matrimonio entre el emprendedor y el inversionista, donde más allá de los recursos económicos o el dinero se aportara un conocimiento, unas redes de contactos, una experiencia que permitiera que entre los dos, emprendedor e inversionista, pudieran crecer y sacar adelante ese negocio. En ese tiempo que lleva la red de ángeles inversionistas, ¿cuál ha sido el balance de apoyo a los emprendedores? ¿Cuál ha sido el balance? Nosotros en estos 6 años que llevamos apoyando la red, los primeros 3 o 4 años fueron unos años de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas a la luz de cómo es la cultura, cuál es la filosofía, cuál es el perfil de riesgo que tienen los inversionistas en Colombia, cómo podemos entrar un inversionista a negociar con un emprendedor y que no mueran en el intento. En esos primeros 4 años cerramos una inversión con mucho esfuerzo. Posteriormente, en el año 2012 nos asociamos con Impulsa como parte de este proceso de creación de cultura y a la luz de esa nueva alianza con la Universidad Javeriana también de Cali, con la Universidad del Norte en Barranquilla, con la Fundación Bolívar de Vivienda, un poco uniendo esfuerzos para que este ecosistema creciera, nos permitió dar un paso adelante en todo el proceso. A hoy hemos cerrado 18 inversiones por un monto total de cercano a los 7 millones de dólares, más o menos 20.000 millones de pesos, en los cuales hemos podido apoyar a que esos emprendedores reciban esos recursos y reciban a esos inversionistas inteligentes para aportarle a sus negocios. ¿En qué consiste el término capital inteligente del cual usted nos estaba hablando? Digamos, hay una percepción en el mercado que lo único que necesitan los emprendedores es dinero. Entonces tenemos necesidades de caja y entonces por esas necesidades de caja entonces buscamos un crédito, que alguien nos aporte el dinero porque nosotros como emprendedores somos capaces de sacar las cosas adelante.
pero eso, digamos, está un poco, un poco fuera de contexto en el sentido que el dinero o la mejor fuente de financiación que tienen los emprendedores son sus clientes. Entonces, si bien el dinero es importante, lo más importante es poder tener una persona que le aporte a este emprendedor, que en principio fue el Superman del negocio, el que trató de hacer todo y que con el sudor de su frente ha sacado todo adelante, que tenga una persona que le aporte conocimiento, que tenga una persona que le aporte gobierno corporativo, que tenga una persona que le aporte una red de contactos que le permita crecer su base de clientes o crecer su base de proveedores con mejores economías de escala, que le permita tener conocimiento en un sector específico, etcétera, etcétera. Digamos, a eso se refiere el capital inteligente, no solo dinero, sino conocimiento, experiencia, contactos, mentoría y demás. En este orden de ideas, ¿cuáles creería usted que son los grandes retos que tiene el emprendedor colombiano? Yo creo que los grandes retos que tiene el emprendedor colombiano es romperse sus barreras propias. Desafortunadamente, los emprendedores colombianos sobreestiman su propuesta de valor y subestiman el mercado. Entonces, al momento de llegar a aterrizar un ejercicio financiero de cuáles son las proyecciones, son muy soñadores. Entonces yo creo que hay que ser muy realistas, hay que dedicarnos a probar nuestra propuesta de valor, a hacer esa prueba de mercado que nos permita asegurar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y ahí entrar a buscar un tema de crecimiento. Hay que innovar, claramente hay que innovar. Digamos, desafortunadamente estamos en el boom de las TICs, entonces muchos emprendedores creen que pueden hacer una app y que por el hecho de que sea una app o un tema tecnológico se puede valorar de igual manera que se valora en Silicon Valley, y yo creo que ahí es donde hay que aterrizarlos mucho en el sentido de que estamos en Colombia, cuál es su mercado, que hay un mundo globalizado y que entre más aterrizado tengan su modelo y entre más probado lo tengan, es mucho más factible que un inversionista los acompañe y es mucho más factible que ellos puedan tener el éxito que están esperando. Hace poco hablaba con el señor Luis Flores, que usted yo creo que lo conoce. Él me decía bastante. Él me decía que aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, realmente los recursos no alcanzan para apoyar a todos los emprendimientos. Con todo el dinero de los gobiernos, no alcanzaría para apoyar a todos los emprendimientos. Y una de las quejas más reiterativas en los emprendedores es que no tienen el dinero para empezar. Como usted me lo dijo hace un momento, muchas veces no es dinero lo que necesitan, sino capacitación. Ya de pronto él me decía que depende de la etapa donde esté el emprendedor es que realmente necesita el dinero. Realmente cuando ya valide su idea de negocio y ya esté en una etapa de escalamiento, de que ya quiera crecer, ahí es cuando realmente necesita el apoyo de entidades como la red de ángeles inversionistas o de otras entidades o fondos propios o de bancos. Ahí es el momento apropiado. ¿Usted qué piensa sobre esta parte? Yo creo que ese es el principal paradigma. El emprendedor siempre va a decir que necesita plata, pero el emprendedor muy pocas veces está dispuesto a arriesgarlo. Entonces te doy un ejemplo. Este cuento de que la mejor fuente de financiación son los clientes es una frase que yo le escuché a Luis Flores en una charla, me acuerdo tanto que estuvimos en Barranquilla hace unos 3 años. Y él contaba su experiencia como emprendedor en la búsqueda de capital. Los emprendedores no deben esperar a conseguir que les aparezca un ángel del cielo y les dé los recursos que ellos necesitan para arrancar. Siempre hay que buscar cómo con el mínimo riesgo posible, obviamente siempre habrá riesgo, cómo puedo poner a prueba mi propuesta, cómo puedo poner a avanzar en mi negocio y poder evolucionar. Hay muchas fuentes de financiación en el país. Está Fondo Emprender del SENA, está Destapa Futuro, está el concurso Ventures, está Guaira y muchas otras instituciones que apoyan con capital. Pero lo más importante no es el capital semilla, sino es lo que le queda a los emprendedores de todo este proceso en temas de aprendizaje, de redes de contactos, conocimiento y demás. Lo que tenemos que buscar es que el emprendedor no dependa de los recursos económicos. Digamos, es un paradigma difícil de acabar, pero yo me he dado cuenta, y si tú miras, hay muchos de los negocios que han sido exitosos que han arrancado con muy poco capital y han logrado salir adelante. Entonces la barrera no es solo el dinero, la barrera es tener unos buenos clientes, la barrera es poder tener unas buenas alianzas que me permitan crecer, y ahí es donde hay que trabajar. También tener mucho cuidado que el emprendedor no puede dedicarse a presentarse a convocatorias únicamente porque desvirtúa lo que está haciendo.
Entonces, digamos, trabajan para una convocatoria y no para realmente sacar el negocio adelante. Entonces hay que sopesar cuáles son las prioridades y en qué momento es bueno presentarnos a una convocatoria y en qué momento es bueno seguir creciendo. Usted ha presenciado cantidades de presentaciones durante este tiempo en la red de ángeles inversionistas. Digamos de algunas muy buenas propuestas, otras no tan buenas. Usted y otras que se quedan, que son de pronto buenas ideas, pero que el emprendedor no es capaz de vender esa idea. ¿Usted qué diría que es importante a la hora de vender esas ideas, y de pararse frente a un inversionista? Ok, hay que separar de dos cosas acá. Uno, una idea no se vende porque una idea no vale nada. Entonces el primer concepto que yo, lo que he visto, a mí me llegan con muchas ideas aquí a la fundación y a Bavaria, donde dice yo quiero implementar esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y digamos muy soñadores, está muy bien, pero la idea no vale absolutamente nada. La idea vale, o la idea cobra valor, es el momento en que empieza a implementarla. ¿Y quién es capaz de implementarla? El emprendedor. Entonces nosotros siempre evolucionamos y siempre evaluamos que el emprendedor tenga esa capacidad de sacar ese negocio adelante. Cuando se invierte en emprendimiento, se invierte en el emprendedor, no se invierte en el negocio, no se invierte en la idea. Digamos, el 60 o 70% del pareto dentro de este proceso es el emprendedor, el que vale y me puede demostrar si es capaz de sacar adelante esa idea. Nosotros hemos recibido muchas. Para poder llegar a cerrar estas inversiones, hemos visto alrededor de 800, 900 planes de negocio. En la red específicamente nosotros exigimos que el emprendedor ya tenga un nivel de ventas mínimo de 100 millones de pesos en el último periodo fiscal. Entonces eso, digamos, es asegurar que el emprendedor ya hizo su prueba de mercado. ¿Por qué? Porque tenemos el concurso de Destapa Futuro, que tiene unas convocatorias anuales, que la próxima convocatoria esperamos a que salga a finales del mes de agosto del 2016, donde los emprendedores van a tener otras opciones para poder perfeccionar sus modelos y salir con sus procesos. Pero acordémonos que el inversionista que busca también, el inversionista busca rentabilidad de sus recursos. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que busca el emprendedor y lo que busca el inversionista. ¿Qué pasa con el emprendedor? Muchas veces el emprendedor es muy celoso. El emprendedor no quiere recibir a nadie dentro de su negocio. Esa es una de las razones por las cuales también nos ha tocado en algunos casos desistir de seguir con algunos emprendedores en nuestro portafolio. Hay que un poco abrir el espectro, y yo que prefiero ser el dueño del 100% de una idea que no vale nada o el dueño del 50% de un negocio que factura millones. Y es un poco el cuestionamiento que hay que hablar con ellos. Hay una frase que usted me causó mucho impacto, es que el problema no está en la disponibilidad de recursos, sino que el problema está en encontrar las oportunidades correctas de inversión. Exactamente. En sí, ¿cómo se identifican esas oportunidades de inversión? Nosotros estamos siempre pendientes en todo el ecosistema de emprendimiento. El proyecto nació como una continuidad para los emprendedores que pasaban por Destapa Futuro, pero nos dimos cuenta que en el ecosistema hacía falta mucho este proceso, y hemos venido trabajando con todos. Entonces, encontrar las oportunidades correctas de inversión hay que maletear, como decimos. Hay que estar pendiente en el ecosistema que hay, y adicionalmente hay que buscar el matrimonio correcto. Yo puedo tener un muy buen plan de negocios, un muy buen negocio que está arrancando, pero no tengo ningún inversionista que conozca y que realmente le pueda aportar a este negocio, entonces ese matrimonio no se da. Por eso hacemos la analogía del matrimonio. Hay que buscar el hombre correcto con la mujer correcta para que esa química haga que se cree esa nueva familia, y esa familia cree esa nueva empresa que va a salir adelante. Bueno, en cuanto a la parte de qué desean esos inversionistas en cuanto a los aspectos legales, validación en el mercado, crecimiento, tener un equipo, un producto o servicio, ya en parte usted me respondió algunas de estas, que por ejemplo que tiene que tener 100 ventas mínimo por 100 millones de pesos, que tiene que ser abierto en la parte legal, pero en la otra parte, en cuanto a indicadores financieros, por ejemplo, que tenga un retorno, no sé de cuánto porcentaje, por ejemplo, que puedan ver los inversionistas, y también tengo entendido de que los inversionistas se miran mucho el equipo, quién está dirigiendo esa empresa. Exactamente, digamos, lo primero que mira el inversionista es que el emprendedor esté 100% dedicado y que tenga un equipo correcto.
El inversionista no piensa entrar a coadministrar con el emprendedor. El inversionista es un asesor, es un mentor, es un miembro de junta directiva. Es una compañía positiva para el proceso. El inversionista, ¿qué espera? Digamos, es que es muy difícil saber y decir y mirar estos detalles, porque al final cuando tú miras una proyección y una valoración se basa en un modelo en Excel de proyecciones y el Excel aguanta lo que tú le metas. Entonces el inversionista sí quiere una rentabilidad, el inversionista sí quiere ver un potencial, el inversionista sí trabaja mirando escenarios, y por eso cuando ya hay una validación de mercado es más fácil hacer ese ejercicio. La rentabilidad promedio que espera un inversionista está entre el 30 y el 50%. Entonces muchos emprendedores dicen, pero ¿por qué me está pidiendo esto tanto? Digamos, eso es una rentabilidades altísimas, y eso cuando yo lo traduzco en una tasa de descuento para hacer una valoración de un flujo de caja descontado, eso me castiga bastante. Si la tasa del mercado financiero está en el 12 o en el 13, o digamos hoy en día puede estar del orden del 20, ¿por qué es tan complicado? Entonces un poco lo que les decimos es, aquí hay un tema de riesgo. Siempre los recursos de la banca van a ser más económicos. El inconveniente es que la banca no tiene un modelo de valoración de riesgos adaptado a la realidad del emprendedor. Entonces hay que buscar ese equilibrio, y es un poco cuando nosotros les decimos, ¿qué quiere usted ser? ¿El dueño del 100% de un negocio que factura 10 millones al año, o el dueño del 50% de un negocio que factura 10 millones de dólares al año? Entonces ahí hay una dualidad. El inversionista siempre va a buscar rentabilidad. No hay ninguno que se meta por temas altruistas, porque esto no es filantropía. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Ya es, digamos, tal vez de los inconvenientes más difíciles en todo este proceso, es que el emprendedor entienda que el inversionista le va a ayudar a apalancar para poder llegar a venderlos entre los 4.000 o 10.000 millones que queremos que vendan en el mediano o corto plazo, de acuerdo a lo que define el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como emprendimiento dinámico innovador o como emprendimiento de alto crecimiento. Entonces ahí es donde nos enfocamos. Para que quede más clara esta respuesta, en sí, ¿en qué invierten los inversionistas? Tengo entendido, grandes, lo que ellos miran es que tenga ventas, que tenga mercado, que tenga proyección, pero lo que tengo entendido es que cada inversionista tiene de pronto invierte en ciertos sectores, tiene sus, como por decir, como cuando a uno le gusta una muchacha, claro, uno tiene sus gustos, al inversionista le pasa lo mismo. Si usted no pudiera aclarar esta parte. El inversionista invierte en donde se siente cómodo. El inversionista invierte, digamos, si es una persona que tiene mucha experiencia en temas de tecnología, lo más normal es que invierta en temas de tecnología. Si es una persona que lleva mucho tiempo en el sector real o en temas de consumo masivo, es muy normal que invierta en temas de consumo masivo. Puede invertir en un proyecto que sea con un canal tecnológico, pero en temas de consumo masivo. Siempre tiene que haber esa afinidad, ese capital inteligente y ese conocimiento que le aporte a... Muchas veces el emprendedor dice, venga, yo tengo un modelo de negocio muy lindo, pero no sé nada de mercadeo y no sé nada de potenciamiento del tema de acceso a clientes a través de redes, por ejemplo. Y el inversionista sabe mucho de eso, ahí hay un muy buen clic. Entonces siempre buscamos cuál es ese match. No podemos, digamos, y un poco lo que hacemos y el ejercicio que hacemos es filtrar muy bien a los inversionistas para que no sea el inversionista puro que simplemente pone sus recursos y adiós y nos vemos en marzo para la asamblea para que usted me diga cuántos dividendos me va a repartir, sino es ese inversionista que se remanga y le ayuda al emprendedor a sacar las cosas adelante. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en cuál es ese balance. Darte una generalidad y decirte con las manos en el fuego que esto siempre el inversionista que sabe de esto invierte en esto es muy difícil. De pronto algo que se nos estaba quedando en el tintero es que muchas veces los emprendedores dicen, por ejemplo, necesito 100 millones de pesos, pero uno va a mirar en qué necesita esos 100 millones de pesos y no tiene claro en qué los va a utilizar. Entonces, cuando uno se va a acercar a un inversionista, creo que es muy importante tener muy claro en qué se va a utilizar esa inversión. Exacto, ahí está el valor agregado que entrega la red de ángeles inversionistas en el proceso. Nosotros siempre validamos con el emprendedor que tenga muy claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y para qué necesita los recursos. Muchas veces llegan y dicen, no, yo necesito 1.000 millones de pesos para invertir en X o en Y, y cuando uno se pone a mirar realmente no son 1.000 millones, sino necesita son solo 200. Y dice que va a comprar unas máquinas para X, Y, Z, que son 10 máquinas, y al final cuando nos miramos y sentamos y miramos y aterrizamos todo, da que son solo 5 máquinas las que necesita. Entonces en ese orden de ideas es parte del ejercicio que nosotros revisamos y hacemos. Bueno, usted me ha tocado un tema muy interesante que es ¿cuál es ese proceso para realizar esa inversión?
desde que lo que hablamos ahorita de identificar esa oportunidad hasta que ya se logra darle ese capital al emprendedor y se le hace, me imagino que un seguimiento. Nosotros tenemos un proceso donde partimos de una primera inscripción donde validamos que el emprendedor cumpla con los requisitos que tiene la red. Posteriormente hacemos unas entrevistas donde, digamos, muchas veces las cosas que se dicen tenemos que validarlas, y en esas entrevistas incluimos en algunos casos visitas al emprendedor. Posteriormente les pedimos una información financiera y un modelo de proyecciones donde nos diga qué es lo que necesita y para qué va a usar los recursos ya con manera más detallada. Hacemos un ejercicio de acompañamiento inicial y los invitamos a un comité. El comité tiene varias personas que son de la red y fuera de la red pertenecientes al ecosistema, en algunos casos también inversionistas, donde le damos la oportunidad al emprendedor que haga un pitch. Si el comité considera, de acuerdo a lo que manejamos, que el emprendedor debe continuar, nosotros hacemos una documentación del tema para efectos de evaluación de impacto de todo lo que estamos haciendo, y posteriormente empezamos a trabajar en el desarrollo de la propuesta de valor del emprendedor. En este proceso podemos hablar de 2 meses, 3 meses, dependiendo del volumen que estemos manejando. Si llega un emprendedor que viene de una institución que ya un tema más avanzado, bien recomendado por un inversionista, nosotros lo denominamos el fast track, y es que ya hay una validación por alguien externo independiente que nos dice ya hay un interés, entonces digamos debemos o podemos avanzar bastante más rápido. Una vez hacemos esto, nosotros hacemos un match. No funcionamos a través de ruedas masivas porque nos dimos cuenta con nuestra experiencia que estas ruedas masivas no eran los lugares o los momentos adecuados para presentar emprendedor e inversionista, sino que hacemos un match 1 a 1 y los presentamos y los acompañamos a esas primeras reuniones de acercamiento, y empezamos a hacerle seguimiento a esos intereses de inversión. Tenemos casos donde el proceso ha durado 1 mes, tenemos casos donde el proceso ha durado 2 años. Entonces es muy difícil estandarizar y decir, si un emprendedor quiere inversión y se presenta a la red y pasa, en 3 meses consiguió inversión con 100% de probabilidad, no podemos comprometernos porque aquí lo que nosotros somos una herramienta de contacto entre emprendedor e inversionista, y depende de que haya química entre ellos dos. Entonces puede ser un matrimonio o un noviazgo que sea mucho más corto en algunos casos y un noviazgo que sea mucho más largo en otros. En cuanto a los pitches que realizan los emprendedores, ¿cuáles diría usted que son las características de esos pitches ganadores? Digamos, obviamente miramos cuál es la propuesta de valor, quién es la competencia, cuáles son las proyecciones que tiene, si tiene claro quién es su mercado, y todos esos detalles que en términos generales se mira cuando se hace un pitch en cualquier escenario. Entonces básicamente eso es lo que se revisa, y tenemos también tener claro quién es el equipo y qué está haciendo el equipo y cuál es el potencial del negocio, y si tiene claros los números. Y una de las cosas más importantes es que el emprendedor esté dispuesto a recibir un inversionista y que sea coachable, que sea un emprendedor que quiere que alguien lo acompañe y que no tiene ningún inconveniente en que a través de esas sinergias pueda llegar a crecer. Usted nos dijo en parte ahorita lo del emprendedor, el valor agregado que le ofrece la red de ángeles inversionistas, pero quisiera saber cuál es ese valor agregado que le ofrece la red de ángeles inversionistas, tanto mirando el punto de vista del inversionista y mirando el punto de vista del emprendedor. Para el inversionista es que le reducimos el costo de transacción, donde nosotros hacemos unos filtros y unas búsquedas de emprendedores que le permiten a él tener un portafolio ya revisado para empezar a arrancar y no hacerlo por su propia cuenta. Para el emprendedor estamos dándole todo el ejercicio y todo el poder de convocatoria que tiene la red para poder trabajar y poderle presentar gente. Además, le trabajamos en el conocimiento, lo apoyamos en la creación del modelo financiero. En algunos casos el emprendedor no tiene absolutamente nada, entonces le decimos, mire, nosotros prestamos ese servicio con mucho gusto, nosotros le hacemos a un costo muy razonable, le hacemos el ejercicio de valoración y le hacemos el ejercicio de aterrizar sus proyecciones de su modelo financiero, digamos, y al final de cuentas eso es lo que nosotros podemos ofrecer, es cómo realmente logramos facilitar el proceso para las dos puntas de la flecha. Algo que se me quedaba allí en lo que decían los inversionistas es tener una estrategia de salida. Si usted me pudiera explicar en qué consiste este término. Digamos, aquí la estrategia de salida de esto no es como en Estados Unidos, que las salidas son a través de adquisiciones, ¿sí? Yo te invierto y hay un grande que después nos va a comprar. En Colombia es muy difícil encontrar eso, conocemos muy pocos casos en el ecosistema que funcionan así. La salida
Nosotros vemos un horizonte de salida a través de los fondos de capital de riesgo o venture capital que hay en el país y una salida donde el inversionista o el negocio repague la inversión automáticamente con su caja y con su evolución. Siempre tiene que tener claro cuál es el ejercicio de salida y cómo se van a hacer todos estos términos, qué pasa con una dilución en un proceso de una serie B o una serie C, y ese tipo de cosas siempre tienen que quedar claras. Cada caso es diferente. No podemos generalizar porque cada inversionista es diferente, cada negocio es diferente y cada momento en el tiempo es diferente. Entonces hay que ver cuáles son siempre las particularidades de cada caso. Para el emprendedor que esté interesado en acercarse a la red de ángeles inversionistas, ¿cómo lo puede hacer? Puede acceder a la página tanto emprendedores como inversionistas www.redemprendedoresbavaria.net o directamente a través de www.inversionangel.co. Ahí encuentran los formularios de inscripción y encuentran todo lo que nosotros estamos manejando.